Le puse a esta plática, amados, nada puedo sin su presencia. La semana pasada Juan habló de la presencia, ¿recuerdan? Nos habló del arca, nos habló de Obed-Edom, de cómo estuvo primero el arca con Abinadab 20 años y no pasó mucho. ¿Por qué? Porque Abinadab entendía lo que era el arca, el pueblo de Israel entendía lo que era el arca, la presencia de Dios, pero había sido llevada, había sido robada, por muchos años había estado ahí guardada, tenían una reverencia, pero habían olvidado cómo tratarla, el cuidado, ¿sí? Entonces para ellos era algo nada más como religioso y lo almacenaron y no pasó nada en 20 años. Lo llevaron a la casa de Obed-Edom, David, que era entendido, lo quiso traer, pero de la manera incorrecta. Entonces hubo mortandad. ¿Qué hizo David? La mandó a la casa de Obed-Edom y en 3 meses sucedieron cosas gloriosas. Su casa fue bendecida, su familia fue bendecida y se rompió algo ahí. Entonces yo quiero seguir un poco en este tenor, pero viendo otros aspectos de la presencia de Dios. De verdad me impactó este fin de semana que fuimos a este lugar y sentí, al momento de cruzar yo el dintel de esa puerta, sentí la presencia y sentí un abrazo. Y sé que necesitamos eso. Esta iglesia, de repente hemos sentido la presencia de Dios tan fuerte y de repente como que cambia un poquito. Entonces no podemos permitir eso. Tenemos que pelear, tenemos que orar para que la presencia permanezca. Le puse nada puedo sin tu presencia y tengo unas notas aquí. Le puse así, al caminar con Cristo, si tienes una fe sincera, esto es para la gente entendida que tiene una fe sincera, te das cuenta cada vez más que lo valioso que es para un cristiano la presencia de Dios. Hay gente que no se da cuenta de lo valioso que es la presencia. Es lo mismo estar en una reunión con la presencia que sin la presencia, no se dan cuenta. Pero amado, este es un llamado para la gente que valora eso, que anhela eso, que busca eso. Yo quiero la presencia, no nada más ir a un culto, pues si no me quedo en la tradición y rapidito salgo, pero yo quiero la presencia manifiesta de Dios. Hay una presencia, la omnipresencia de Dios está en todo lugar, y, sí, pero hay una presencia manifiesta, donde Él está, donde hay una realidad donde tú dices, no te pases, aquí está Dios. Eso es lo que yo quiero aquí en Odre, amado. Y no se me hace algo difícil de alcanzar, porque es un lugar pequeñito. Yo creo que Dios con que mande un toque de su presencia llena toda la casa. Dicen que cuando Salomón hizo el templo, vino la presencia tan fuerte que ni los sacerdotes podían entrar. Y era un templo muy grande. ¿Te imaginas si aquí cuidamos la presencia, invocamos la presencia, atraemos la presencia? Wow, esto se llena de su presencia y esto va a ser como un frasco de perfume, un frasco de alabastro con perfume de gran precio que la gente va a oler allá afuera. O sea, no estamos, amado, pidiendo algo alejado de una realidad posible. Si buscamos a Dios, dice Él, clama a mí, yo te responderé. Si me buscas, me hallarás. Si tú das un paso hacia mí, yo doy 2 pasos hacia ti. Pero a veces hemos olvidado esto. Entonces, es un llamado para aquellos que tienen una creencia sincera. Si lo buscamos, Él nos va a responder. Entonces, es para cristianos que buscan la presencia. Sin Él, todo es vano. Con Él, todo tiene sentido y es emocionante. La religión no es emocionante, ¿sí? La búsqueda de un Dios vivo, cuando Él está, eso es emocionante. ¿Por qué no me ayudas a orar? Padre, ayúdanos, guíanos, quita barreras, distracción, que se caiga todo yugo, todo muro, Señor, que la unción pudra el yugo que Satanás quiere ponernos ahora. Amado, hay 2 vertientes donde el diablo dice que la iglesia está, amado, en peligro de extinción. Pero tú dices en tu palabra que el reino de las tinieblas no prevalecerá en contra de la iglesia y te creemos a ti, no le creemos al diablo. Si allá afuera dicen que estamos desapareciendo, nosotros decimos que no prevalecerán contra nosotros. Vamos a seguir. Tengo 2 preguntas. Y quiero que pongas atención en los términos. ¿Qué tanto apreciamos su presencia? Yo creo que todos vamos a decir, no, pues sí la apreciamos, ¿verdad?
Y la otra pregunta es, ¿qué tanto anhelamos su presencia? Son dos términos, porque todo cristiano aprecia la presencia de Dios, pero esto nos lleva un paso adelante. ¿Qué tanto anhelamos? Un anhelo. Muchas veces al experimentar su presencia podemos acostumbrarnos a esta, y si no la valoramos corremos el riesgo de perderla por no cuidarla. ¿Cómo atraemos la presencia? Valorándola. La valoramos, la presencia viene, pero hay un riesgo si solo la valoramos. Porque cuántas cosas valoramos en la vida. Cuando no tienes una casa y te haces de una buena casa, la valoras. Pero si te llega un poco más de dinero, ya no la valoras tanto, ya quieres otra. ¿Sí? Si tú tienes un buen carro y de repente, ok, le diste un gran valor porque no tenías, andabas ni en bicicleta. Pero te llega un Ferrari o un Corvette o algo así, o la camioneta Cheyenne de La Paz, ¿verdad? Y la valoras y dices, no, pero te llega una bendición y dices, no, pues ya quiero aquella, la Land Rover, ¿sí? Todo terreno. Valoramos muchas cosas y a Dios lo valoramos, pero ¿cuántas veces llegan cosas que nos hacen valorar algo más que aquello que valoramos? Entonces, amado, no solo valorarlo, ¿sí? Si nosotros solo valoramos, corremos el riesgo de acostumbrarnos, corremos el riesgo de perder aquello que valoramos por no cuidarlo. Cuido la presencia viene porque la valoro, pero corro el riesgo de acostumbrarme y perderla. Entonces vayamos más allá de solo valorarla o apreciarla. Que pueda haber en nuestro corazón, un anhelo por Dios y su presencia. No solo valorar, anhelar. Yo tengo las definiciones aquí. Apreciar, poner un precio a las cosas o a lo que buscas o a lo que anhelas, a lo que deseas. Eso es apreciar. Le pones un precio. Apreciamos a Dios, sí, Dios es bueno, Dios es benigno, no, sin Dios no la haría, Él me levantó, apreciamos. Pero fíjate lo que es anhelar. Anhelar es respirar con dificultad. ¿Cuándo has respirado con dificultad? Yo cuando me enamoré de mi esposa. Ay, esta es. No solo la apreciaba, apreciaba a muchas muchachas, ¿sí? Y tenía muchas conocidas. Pero cuando la vi a ella, algo cambió. Había algo diferente, era un anhelo, ¿sí? Y me recordaba de aquella canción que decía, yo la cantaba, ¿quién será la que me quiera a mí? Cuando la conocí a ella, dije, esta es. Porque era diferente. No solo apreciaba, ¿sí? Apreciaba a muchas amigas, amistades, pero hay algo diferente. Entonces, anhelar es respirar con dificultad. Anhelar es tener ansia de conseguir alguna cosa, de estar ahí. Era ella, es Él, es el Señor. No es solo apreciarlo porque es Dios. Otros aprecian sus dioses, hay otros dioses. Pero cuando tú lo anhelas, cuando tú tienes un ansia dentro de ti que te mueve, algo es diferente. Anhelar es una dependencia, un deseo profundo por Dios, por su presencia. Es ahí donde debo estar. ¿Qué dijo el apóstol Pedro cuando le dijo Jesús, ustedes también se van a ir? Dice, ¿a dónde iré? Nadie me puede dar lo que tú me das. No solo te valoro, anhelo, deseo, entiendo quién eres tú. Empiezo a tener una necesidad de ti. Amado, la verdad, si somos honestos, en la iglesia muchas veces tenemos aprecio por Dios, aprecio por la vida cristiana, pero se trata de tener un anhelo, una pasión, un fuego. Y a muchos se nos ha apagado ese anhelo, ese fuego, esa pasión. ¿Cómo se manifiesta? De muchas maneras, lo hemos dicho, leyendo la Biblia, orando, ¿sí? Congregándonos, sirviéndole a Dios. Entonces, si no estás haciendo estas cosas, amado, estás apreciando, no anhelando. Tenemos que anhelar. Acompáñame al Salmo 42, verso del 1 al 3. Juan decía algo de esto y ni nos pusimos de acuerdo ni hablamos de esto. Dice, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas. Brama, es un bramido, es algo profundo, es algo que sale de un razonamiento.
es un deseo, es un anhelo, es una necesidad, ese bramido del alma. Está comparando el salmista este bramido del siervo con el bramido de tu alma. A eso se refiere este salmo, ¿sí? Dice como el siervo brama. Es algo que es irracional, ni siquiera lo pensaste, pero sale de ti. Dice, como el siervo que brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti. Oh Dios, el alma mía. Un clamor profundo. Dice, mi alma tiene sed de Dios. Wow, qué profundo, amado. No solo una pequeña necesidad, sed. ¿Sí? Mi alma tiene sed de Dios. ¿De quién? Del Dios vivo. ¿Quién hace una oración así, amado? Alguien que ha entendido, que tiene una necesidad profunda de Dios. Alguien que de repente se pone a leer las Escrituras y es tan sensible que cuando se sorprende está llorando por lo que acaba de leer. Alguien que dice, wow, necesito buscar a Dios. ¿Dónde? ¿Dónde clamo? Dice, el siervo clama por las aguas. Entonces, ¿cuánta es tu necesidad? Y luego dice el salmista, ¿cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Este viernes que entré a esa iglesia, yo tenía tanta necesidad. Estuve allí en el negocio que tenemos orando, oyendo algunas prédicas, pero algo no. Pero recordé que nos habían invitado y fuimos, amado, fui a buscar, tenía necesidad y recibí. ¿Cuántas veces nos quedamos nada más en esa necesidad sin buscar? Él dice, ¿cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? ¿Cuándo? Implica una acción, dice, fueron mis lágrimas, mi pan de día y de noche. Amado, no estés en esta situación de tus lágrimas, de pan de día y de noche. Ay, es que no siento a Dios. Búscalo. Dice, mientras me dicen todos los días, ¿dónde está tu Dios? Caemos en una condición por no buscar, por no clamar, por no ir a las aguas. ¿Sí? Entonces yo siento mucha iglesia ahí, mucha iglesia que solamente está apreciando a Dios, apreciando la iglesia, pero poca pasión, poco fuego. Necesitamos avivar el fuego, el don de Dios. Pablo le dice a Timoteo, aviva el fuego, el don de Dios. Dios no te dio un espíritu de temor, de cobardía, sino de poder, amor, dominio propio. Sal a buscar, sal a golpear, ¿sí? Sal a derribar la fortaleza que el enemigo pone para desanimarte, para alejarte, para meter sus dardos de fuego en tu mente y decir, la iglesia no tiene sentido, la iglesia está en decadencia, la iglesia está desapareciendo, la iglesia no es lo de antes. Entonces, amado, Dios te dice, búscame y me hallarás, clama a mí y te responderé. Entonces, como el siervo, vamos de nuevo a retomar ese anhelo, ese deseo, esa pasión. El diablo es bien hábil, nos manda pequeñas distracciones una tras otra, las junta y ya nos bailó, ya nos robó. Entonces tenemos que tener cuidado. Amados, esto es solo para los que han entendido un llamado que Dios ha lanzado en tiempo pasado y que está latente ahí, para aquellos que puedan capturar el deseo del corazón de Dios. ¿Cuál es ese deseo? Es muy antiguo, es desde que inició el pueblo de Israel, el pueblo santo. Éxodo capítulo 9, versos 5 al 6. Este es el llamado que Dios lanzó y que Dios sigue lanzando y que está ahí latente para el que lo quiera. Le dice a Dios, dice, ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, fíjate bien, dice, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel, al pueblo de Dios. Amado, en lo espiritual somos pueblo de Dios. Este es un llamado, es para que tú puedas ser, quieras ser, anheles ser, desees ser especial tesoro de Dios, para que tú puedas ser gente santa, para que tú puedas ser real sacerdocio. Dios quiere que seas un sacerdote.
No nada más un creyente que aprecia a Dios, no, un sacerdote que le sirve, que anhela a Dios. Entonces hay una gran necesidad de esto, amado. ¿Quiénes son los sacerdotes? Cuidadores de su presencia, celosos por su presencia. Eso es un sacerdote. Que cuidamos su presencia. Que no damos por hecho nada. Que tenemos cuidado de qué hace un sacerdote. Vamos a Levítico, capítulo 6, verso del 12 al 13. Esta es la función de un sacerdote, amado. Cuando no es visto por los hombres, es su función en lo oculto, en lo íntimo. Dice, y el fuego encendido sobre el altar no se apagará. A veces tenemos un problema, ya ni siquiera hay fuego, ya ni siquiera hay altar. Entonces, ¿cómo puedo ser un sacerdote si no tengo altar, si no tengo fuego? Se me apagó, se acabó, ya no oro, ya no busco. Antes tenía un lugar, ahí el sofá, ahí el rinconcito, ahí yo oraba, allí había un fuego, iba yo a las reuniones y recibía, iba y me ponía a orar y sentía su presencia, pero eso ya no está, se extinguió. Pero entonces estoy dejando de ser un sacerdote, tengo que retomar, tengo que recuperar. Dice, y el fuego encendido sobre el altar no se apagará. Amado, vuelve a encender el fuego, vuelve a ejercer, amado, la función de sacerdote. Dice, el fuego encendido sobre el altar no se apagará, sino que el sacerdote pondrá en él leña cada mañana. ¿A qué se refiere? Esto hacían los sacerdotes, no dejaban apagar el fuego, amado, que había ahí en el altar, en el tabernáculo, en el desierto o en el templo cuando ya se estableció. Siempre, cada mañana el sacerdote estaba al pendiente de poner fuego. En lo espiritual, ¿qué es esto? Tu oración. ¿Le echas fuego? Cuando vienes aquí recibes, alabamos, adoramos, pero llegas allá, amado, y al día siguiente le pones fuego, el lunes, el martes, el miércoles, vienes aquí a la oración, te vas viernes, sábado, el domingo, amado, vienes y hay fuego en tu casa y hay fuego en la iglesia. Pero esto está desconectado. A veces el altar de nuestra casa está apagado y nos morimos de frío. Ya llegamos aquí, ay, aquí siento calor. Es como cuando yo estaba en Estados Unidos. Un tiempo no teníamos aire acondicionado y llegó el invierno. Estábamos en Chicago, frillazo, y nos íbamos al centro comercial. Allá estaba calientito y ahí andábamos. Ya después nos arreglaron el aire ahí y ya estaba calientito, pero unos días nos íbamos al centro comercial, del trabajo y al centro comercial. Y en la noche pues nos poníamos muchas cobijas. Y así estamos a veces, amado. Venimos aquí buscando el calor que allá no hay. ¿Por qué? Si tú puedes tener tu calefacción en tu casa, tu fuego, tu altar encendido, la presencia de Dios contigo. Dama por las corrientes de las aguas. Dice, el fuego no se apagará. Esto hace un sacerdote. Le va a poner leña cada mañana, dice, y acomodará el holocausto sobre él. Acomodará. ¿Qué es acomodar? Tener cuidado. A veces no somos cuidadosos con la presencia. No cuidamos la presencia de Dios. Todo nos distrae, todo nos aleja. El sacerdote tenía que ser cuidadoso, dice, y acomodar las cosas de tal manera que no se apague el fuego. Dice, y acomodará el holocausto sobre él. ¿Qué era el holocausto? Los animales preparaban la carne, destazaban los riñones, cada cosa iba en un momento sobre la leña, sobre las brasas, representaban algo espiritual, aunque era algo físico, pero eran muy cuidadosos. Amados, sin ser religiosos tenemos que ser cuidadosos de las cosas de la iglesia, del ambiente espiritual que hay en la iglesia. No es un regaño, los veo muy serios. Pero sí hay una carga de verdad en mi corazón por ver. Yo sé que todos ustedes han sido enseñados en el respeto, en la reverencia a Dios. Entonces tenemos que retomarla.
Entonces dice, acomodará el holocausto sobre él, ¿verdad? Sobre la leña, y quemará sobre él las grosuras de los sacrificios de paz. Y fíjate bien, el fuego arderá continuamente en el altar, no se apagará. Amado, no se debe de apagar el fuego. No puede pasar una semana. No puedes tú, amado, decir un día es que tengo una crisis espiritual, pues reviértela. Porque si tú fuiste sacerdote y lo estás dejando de ser, el diablo va a venir por ti, te va a golpear y vas a después a ser tan más frío que un incrédulo. Estás en la mira del enemigo porque te atreviste a ministrar a Dios, a servir a Dios, a declarar el nombre de Dios y ahora te estás apartando. Te va a agarrar, te va a tirar, te va a enfriar y no sé qué vaya a pasar si tú no vuelves a encender el fuego del altar. Entonces, esto hace un sacerdote, traer leña cada mañana, echarle leña al fuego, encender el fuego en oración, en búsqueda. A veces nos cuesta trabajo. No es fácil salir, ¿verdad? Cuando vive uno en un lugar frío, afuera a buscar leña. Ahí se está acabando la leña, hay que ir, hay que cortarla, hay que traerla. Hace frío, aquí adentro estoy más calientito, pero se te va a apagar el fuego. Entonces tienes que levantarte, tienes que salir. Es una labor continua, poner leña cada mañana, acomodar el holocausto, quemar las grosuras, cuidar que el fuego arda continuamente. Esta es la función espiritual que hacemos, amado. Cuida tu tiempo de oración, cuida, acomoda tu holocausto, busca un tiempo, acomódalo. A veces no se puede por el trabajo, por la escuela, pero si tú te determinas, puedes acomodar un tiempo y aún a servir en la iglesia. Yo me recuerdo mucho de una iglesia que antes íbamos en México y platicando una vez con un hermano, una hermana, ellos me decían, dice, nosotros trabajamos en la central de abastos. Dice, pues nos tenemos que levantar bien temprano y salimos ya tarde, dice, y a veces llegamos aquí a la iglesia bien cansados y todos mugrosos, dice, y al principio nos daba pena hasta que el pastor nos dijo, nos puso de ejemplo, dice, a ver, ustedes vengan aquí, y oró por ellos. Dice, ¿saben de dónde vienen estos? De trabajar. ¿A qué hora se levantaron, hermanos? A las 4 de la mañana. ¿Sí? Y mírenlos, ¿sí? Entonces, no quiero que nadie los menosprecie porque vienen en lugar de irse a descansar a su casa, están aquí adorando. ¿Sí? Pero esos hermanos eran gente que valora la presencia. En esa iglesia había otro hombre que era en ese tiempo de la gente que cuidaba al presidente cuando todavía había guardia presidencial. Y este hombre se convirtió, llegaba y lo ponían, se quitaba, traía su escolta, se quitaba su traje, con sus insignias las ponía y después le daban su overol para cuidar carros en el estacionamiento. ¿Por qué hacen eso, amado? Porque no solo aprecian, sino anhelan. Dice el Salmo, mejor es un día en la casa de Dios que 1000 años fuera. Deseo un rincón en la casa de Dios que todo el palacio de un rey. Esa es gente a otro nivel. ¿Por qué nosotros no podemos estar a ese nivel? Vamos a retomar el deseo, el anhelo. Y hay un montón de testimonios de esa iglesia, es una iglesia grande. Entonces, ¿cuánta gente tiene una pasión, un anhelo por las cosas de Dios, amado? Yo a veces me siento pequeñito comparado con esta gente, pero pues en lo que yo puedo, voy a empujar. ¿Recuerdan lo que hablamos hace algunos días de subirle un grado? La regla de un grado. A lo mejor estoy en el 1, estoy frío. Bueno, súbele al 2. A lo mejor estoy en un 2, súbele a un 3. Pero si estás en el 0, en el menos 0, híjole, busca ayuda. Ahí necesitamos echarte fuego todos. Cuando apreciamos o valoramos la presencia de Dios, muchas veces solo nos servimos de ella, de Dios. Yo aprecio a Dios, oh Dios, eres bueno, oh Dios, pero solo me sirvo de Dios. Es un poder y tomo a Dios a veces como un amuleto. Es que Dios es bueno, es que Dios me tiene que responder. Y Dios en su bondad, en su misericordia muchas veces nos responde. Pero solo
nos aprovechamos de Él, nos servimos de Dios. Cuando lo anhelamos es diferente, le servimos y somos sacerdotes, anhelamos estar con Él. Entonces no solo, amado, te aproveches de Dios, no solo te sirvas de Dios, anhélalo, no solo le pidas, vamos a darle. Yo te invito a eso. Y quiero ponerte un ejemplo aquí, 1 Samuel 4, 2 al 7, de cómo el pueblo de Israel, gracias, cómo el pueblo de Israel llegó a un punto donde se olvidaron de anhelar a Dios y solo se servían o se querían servir de Dios. Y en este caso, pues todo les salió mal. 1 Samuel 4, del 2 al 7 dice: y los filisteos presentaron la batalla a Israel. Había guerra de los israelitas contra los filisteos, dice, y trabándose el combate, Israel fue vencido delante de los filisteos. Salieron en sus fuerzas, salieron a pelear la batalla, pero les ganaron los enemigos. Dice, los cuales hirieron en la batalla en el campo como a 4,000 hombres. ¡Wow! ¡Qué terrible! ¡Qué feos son las guerras! 4,000 hombres heridos. No sé, con una espada, una lanza, un golpe, 4,000 heridos. ¿Qué hospital puede atender a 4,000 heridos? Y en este tiempo, amado, eran unas desgracias terribles, tremendas. El pueblo de Dios no tenía por qué pasar estas cosas, pero lo hacían sus fuerzas. 4,000 hombres fueron heridos en la batalla. Cuando volvió el pueblo al campamento, ahí venían todos heridos, todos derrotados. Dice, los ancianos de Israel dijeron, sí, los ancianos, los hombres que se supone tenían sabiduría, dice, ¿por qué nos ha herido hoy Jehová delante de los filisteos? Fíjate qué pregunta, amado. Si habían ido a la batalla, no como normalmente se hacía. Cuando salían a la batalla llevaban el arca, estaban bien con Dios. Aquí no estaban bien con Dios ni llevaban el arca. No tenían la presencia, solo apreciaban. ¿Por qué nos ha herido Dios? Tenemos un Dios poderoso. ¿Pero anhelas a ese Dios? Y dice la palabra, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. ¿Por qué nos ha herido hoy Jehová delante de los filisteos? Dios, ¿por qué me ha venido esto una tras otra? ¿Por qué me pasa esto, Dios? Si yo te aprecio. ¿Y qué dicen ellos? Dicen, traigamos a nosotros de Silo el arca del pacto de Jehová. Allá estaba en Silo, olvidada el arca, allá de vez en cuando iban a hacerle alguna fiesta, pero era ocasional. ¿Qué decía acá? Que tenía que ser continuo. Dice, traigamos a nosotros de Silo el arca del pacto de Jehová, para que viniendo entre nosotros nos salve de la mano de nuestros enemigos. ¿Y qué hicieron? Dice, y envió el pueblo a Silo y trajeron de allá el arca del pacto de Jehová de los ejércitos. ¿Qué representaba? Nos lo dijo Juan la semana pasada, la presencia de Dios. Pero allá estaba. Dice, vamos a traerla. Pero por pura necesidad. No era continuo, no era un anhelo. La ocupaban, hay que traerla porque la ocupamos. ¿Por qué no vivían en la presencia? Si era su Dios, ¿por qué no estaba la presencia continuamente en ellos? Y ahí van, mandan a traerla. Trajeron de allá el arca del pacto de Jehová de los ejércitos, que moraba entre los querubines, y los dos hijos de Elí, Ofni y Fines. Si tú has leído la historia, ¿sabes quiénes eran estos? Estaban allí con el arca del pacto de Dios. Había una división entre Ofni y Fines y la presencia de Dios. Eran unos sacerdotes que prevaricaban, que se acostaban con las mujeres, que hacían cosas indebidas. ¿Cómo iba a ir la presencia de Dios con ellos? ¿Cómo pueden andar dos juntos si no están de acuerdo? Ellos no estaban de acuerdo con Dios, pero sí querían que Dios anduviera con ellos. No iba a andar con ellos. Entonces ahí estaban estos hombres, hijos del sacerdote, ¿verdad? Del sacerdote Elí, y pretenden que la presencia vaya con ellos a la batalla. Estaban allí con el arca del pacto de Dios. Aconteció que cuando el arca del pacto de Jehová llegó al campamento, todo Israel gritó con tan gran júbilo que la tierra tembló. Ahora sí vamos a ganar, llegó la presencia, el pacto. Ya oré, ya fui a la iglesia, todo va a cambiar. No, amado, no es así. Dice, y cuando los enemigos, los filisteos, oyeron la voz de júbilo, dijeron, también ellos tenían respeto a Dios.
También ellos apreciaban el valor de ese Dios. Dice, qué voz de gran júbilo es esta en el campamento de los hebreos. Y supieron que el arca de Jehová había sido traída al campamento. Y los filisteos tuvieron miedo, apreciaban, valoraban el poder de ese Dios, lo habían visto. Dice, porque decían, ha venido Dios al campamento. Y dijeron, ay de nosotros, pues antes de ahora no fue así. Ellos tenían el mismo sentir que el pueblo de Israel, amado. El pueblo de Israel había caído al nivel de la creencia de ellos. Ya trajeron su amuleto y ahora sí, quién sabe cómo nos vaya, dijeron los filisteos. Y los otros dijeron, ya trajimos nuestro amuleto, ahora sí les vamos a ganar. A eso se reducía, amado, el nivel de búsqueda de Dios del pueblo de Israel en este tiempo. Qué triste. No podemos caer en eso como iglesia. Primera de Samuel 4, del 10 al 11 dice, pelearon pues los filisteos e Israel fue vencido. O sea, les ganaron aún con el arca y todo esto. Dice, y huyeron cada cual a sus tiendas y fue hecha muy grande mortandad. La otra vez fueron 4,000 heridos. Aquí fue muy grande mortandad. Dice, pues cayeron de Israel 30,000 hombres de a pie, 30,000 muertos. Wow. Y el arca de Dios fue tomada y muertos los dos hijos de Elí, Ofni y Fines. No tenía Dios la capacidad de defenderlos, no tenía Dios la capacidad de vencerlos, lo había hecho en otras ocasiones, pero aquí no lo hizo. No lo hizo más, lo había hecho. Hay momentos donde Dios, amado, no lo va a hacer, porque no hay fuego. Sí. Porque dice, ¿qué dice allí en Primera de Samuel? ¿Recuerdas? La palabra escaseaba, no había visión. La presencia no estaba. Hazte una pregunta, ¿qué tanto estamos atrayendo la presencia a nuestro hogar? ¿Qué tanto se establece el reino de Dios en nuestro hogar? ¿Qué tantas alabanzas, predicaciones, lectura de la Biblia, oraciones hacemos en nuestro hogar, en nuestra casa? Y aquí en la iglesia, ¿qué tanto buscamos a Dios? Fue tomada el arca de Dios y fíjate bien, y muertos los dos hijos de Elí, Ofni y Fines. Wow. ¿Quién era el papá? El sacerdote Elí. ¿Qué había pasado con Elí? Se le había ido la presencia y ni cuenta se había dado. Y había puesto a sus hijos como sacerdotes, amado, cuando todavía no estaban listos, cuando no estaban siguiendo, no habían entendido y se habían acostumbrado a tener el arca, a ser el pueblo de Dios, pero sin la presencia. Podemos ser iglesia de Jesucristo sin presencia y ni cuenta darnos de que no está la presencia de Dios. Cayeron muertos los hijos del sacerdote, Ofni y Fines. Hubo muerte no solo, amado, en el sacerdocio, sino en el pueblo. Cayeron 30,000 hombres muertos. Hay muerte cuando descuidamos la presencia de Dios. Primera Samuel 4, 18 al 22. Dice, y aconteció que cuando él hizo mención, vino un mensajero de allá de la guerra a avisar lo que había pasado. Vino el mensajero, dice, cuando este mensajero hizo mención del arca de Dios, le dijo a Elí, se llevaron el arca, los filisteos, los enemigos se llevaron nuestra arca. Dice, Elí cayó hacia atrás de la silla al lado de la puerta y se desnucó y murió porque era hombre viejo y pesado. Hay muerte. Murieron 30,000, murieron sus hijos y ahora el sacerdote estaba muerto. Se cayó, se desnucó con la impresión de saber que ya no tenía ni siquiera la esperanza de decir tenemos el arca, se la habían llevado, aunque él la veía religiosamente. Este hombre, Elí, había juzgado a Israel 40 años. Por 40 años, amado, en algún tiempo tal vez hubo un tiempo glorioso de su presencia, pero ya no estaba. Dice, y fíjate, sigue más, va más allá el mal. Dice, y su nuera, la mujer de Fines, uno de los hijos que habían muerto, que estaba encinta cercana al alumbramiento, oyendo el rumor que el arca de Dios había sido tomada, y muerto su suegro, y su marido se inclinó y dio a luz, porque le sobrevinieron sus dolores de repente. Y al tiempo que moría, también ella se murió, la nuera. Dice, le decían las que estaban junto a ella, no tengas temor,
porque has dado a luz un hijo. Mas ella no respondió, ni se dio por entendida. Y llamó al niño Icabod, diciendo: traspasada es la gloria de Israel. La gloria se ha ido, la presencia se ha ido, la protección de Dios se ha ido. ¿A quiénes, amado? Al sacerdocio, al real sacerdocio, a los que eran íntimos de Dios, a los que eran pueblo santo, a los amados de Dios. ¿Por qué? Porque descuidaron la presencia. Traspasada es la gloria de Israel por haber sido tomada el arca de Dios, y por la muerte de su suegro y de su marido dijo: pues traspasada es la gloria de Israel porque ha sido tomada el arca de Dios. Wow. No dejes que se lleven la presencia de Dios. Antes era el arca, ahora es la presencia del Espíritu Santo. No dejes que se vaya. Invócale, llámale, clámale, aunque no sientas nada, no dejes de clamar. Él te oye. Entonces, amado, este es un ejemplo de cuando nosotros solo apreciamos, porque ellos apreciaban el arca, pero no anhelaban el arca. David la anheló, David la mandó traer, David la sacó, dijo: tráiganla de Silo. ¿Sí? En el trayecto lo hizo mal, caen también muertos. ¿Sí? Usa, ¿se recuerdan? Quiere detener el arca porque la traen, cae muerto Usa, y dice: mándenla con Abinadab. Después ya se da cuenta cómo, y la trae al tabernáculo de David. Y ese tabernáculo fue glorioso porque David cuidaba la presencia de Dios. Y aún hay una promesa, que ese tabernáculo de David renacerá, volverá a existir. Si era una pequeña carpa que tenía al lado de su palacio, y después ya vino el templo de Salomón, ¿verdad? Entonces, amado, cuida la presencia, establécela. No dejes que te distraiga el diablo tan fácil con cosas tan sutiles, tan sin importancia. Clávate a buscar a Dios. Vamos a terminar. Éxodo 33 del 1 al 3, otro ejemplo. Este es Moisés. Jehová le dijo a Moisés: anda, sube de aquí, tú y el pueblo que sacaste de la tierra de Egipto. Le está diciendo Dios: vete, ya este pueblo me cansó, yo no quiero ir con él, ve tú, súbelos tú, pásalos tú, la tierra prometida, llévalos tú. Llévalos, dice, el pueblo que sacaste de la tierra de Egipto. Dios está desligando del pueblo, dice: es un pueblo que no tiene un anhelo por mí. ¿Sí? Me aprecia pero no me anhela, llévatelo tú. ¿Sí? Moisés le dice: Señor, pues no es mi pueblo, es el tuyo. Pero Dios le dice: llévate tu pueblo que sacaste. Wow, ¿hasta dónde Dios se puede de repente cansar? Pobre Moisés, llévate, sube de aquí tú y al pueblo que sacaste de la tierra de Egipto, a la tierra de la cual juré a Abraham, a Isaac y a Jacob, diciendo: a tu descendencia la daré, y yo enviaré delante de ti el ángel. Te voy a mandar un ángel, me aprecian, ok, no los voy a destruir, no va a haber muerte, van a entrar, pero yo no voy a ir. Voy a mandar un ángel, dice, y echaré fuera al cananeo, al amorreo. Van a ganar, no les va a pasar como a Elí que perdieron, no, ustedes van a ganar, pero yo no voy. Se van a vencer al eteo, al fereceo, al heveo, al jebuseo. Amado, Dios te puede dar victorias, pero si no va contigo. Los voy a meter, dice, a la tierra que fluye leche y miel. Pero, fíjate estas palabras: yo no subiré en medio de ti, porque eres pueblo de dura cerviz, no sea que te consuma en el camino. Podemos ver tres aspectos: Dios molesto porque no cuidan su presencia y trayendo derrota y mortandad; Dios molesto porque no cuida su presencia y trayendo algunas victorias y bienestar. Y podemos decir: no, Dios nos ha bendecido, sí, pero está contigo. Hay mucha gente bendecida, hay iglesias muy bendecidas, la presencia está, de verdad está en su plenitud, o nada más está la bendición. No se voy a ir en medio de ti porque eres un pueblo de dura cerviz, no sea que te consuma en el camino. Éxodo 33, 14 al 16. Y Moisés dijo, no, Dios dijo:
mi presencia irá contigo y te daré descanso. Le dice, contigo, Moisés. No voy a subir en medio del pueblo, pero mi presencia va contigo. Dice, y Moisés respondió, si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. Entendió, él no quería nada más apreciar a Dios. Él tenía un anhelo de que Dios estuviera con él. Él no valoraba las bendiciones, él valoraba la presencia. Si tu presencia no va conmigo, mejor me quedo aquí en el desierto, mejor me quedo de este lado del Jordán, mejor no me lleves a las bendiciones. Y Dios le tomó la palabra, ¿verdad? No, él no entró. Sabemos por otras circunstancias, pero Dios sabía, él estaba preparado para esto. Yo, si tu presencia no va conmigo, ¿para qué voy allá? Dice, si tu presencia no ha de ir conmigo, no me saques de aquí. Y le dice, ¿y en qué se conocerá aquí que he hallado gracia en tus ojos, yo y tu pueblo? Sino en que tú andes con nosotros y que yo y tu pueblo seamos apartados de todos los pueblos que están sobre la faz de la tierra. Había entendido, Moisés había entendido, amado, que tener la presencia de Dios implica no ser igual a todos los pueblos. Ahora es muy común que la iglesia quiere traer al mundo para distraer y hacer show y espectáculo aquí. No, ellos tienen que convertirse a nosotros, no nosotros a ellos. Y claro, no pues nos vamos a quedar en el tiempo de, ya se movió la nube. Entonces, amado, ¿qué Dios está hablando? ¿Qué Dios quiere? Para esta iglesia, para este pequeño terreno de lentejas. ¿Recuerdas esa historia? ¿Sí? Que había guerra y había un pequeño terreno de lentejas y se paró ahí en medio y la defendió y dijo, aquí no entran, y no entraron. ¿Qué es para ti, Odre, amado? Para mí es ese pequeño terreno de lentejas que yo valoro y yo espero que tú lo valores también. Entonces, si tu presencia no va, no me saques de aquí. Voy a terminar. Ahora puedo decir lo que muchos pastores dicen y por mucho tiempo no decía, ¿me ayudas, José, en el piano? Sí, pues eso es una bendición. Entonces, amado, Dios vio su deseo, su anhelo, y esta es la respuesta de Dios. Jehová le dijo a Moisés, también haré esto que has dicho. Wow, cuando Dios ve anhelo, deseo, pasión, no solo el valor que le das, cuando ve que tú, amado, te apasionas por él, hay una respuesta de Dios. Dios le dice a Moisés, también haré esto que has dicho, por cuanto has hallado gracia en mis ojos y te he conocido por tu nombre. ¿Cómo te conoce Dios? Él conoce todo, pero cuando dice te he conocido por tu nombre, es cuando clamas delante de Él, cuando lloras delante de Él, cuando tiemblas delante de Él. Dijimos en esa definición, ¿verdad? De anhelo. Vamos a repetir esa definición. Anhelo, respirar con dificultad. Wow. ¿Por qué? Porque tienes asma, no, porque estás delante de Él. Tener ansia de alcanzarlo, de estar con Él, una dependencia, una necesidad de Él, un deseo profundo por Dios, por su presencia. Amado Dios, vamos a orar. Amado Dios, a veces hemos sentido muy fuerte tu presencia aquí, a veces no. A veces hemos permitido la distracción que nos robe, Señor. Amado, no queremos ser religiosos, sabemos que hay situaciones, amado, que pues se juntan, pero no podemos ser descuidados, amado. Permítenos, Padre, ordenar el holocausto, tener ese corazón sacerdotal, cuidar, Señor, mi Dios, tu presencia, prender el fuego, traer el fuego, que no se apague el fuego ni en casa ni en la iglesia. Amado, ayúdanos a entender, haznos comprender el valor de tu amor, de tu realidad espiritual que va más allá de lo que nuestros ojos pueden percibir. Amado, llénanos de tu amor, de esta verdad.
de ese calor, de esa fuerza, de ese fuego, de esa realidad, en que hemos de saber que, amado, hemos hallado gracia en tus ojos, sino de que andes con nosotros, de que vengamos aquí en odre y levantemos alabanza y sintamos tu presencia, en una unción fresca, que se llene la casa, amado, que la gente que entre pueda decir, como algunos ya han dicho, Señor, pero que esto sea permanente. Hay algo aquí, ustedes tienen algo que no es nuestro, tú lo has puesto, Señor. Amado, si tú no vas, no tiene sentido. Si tú no estás, amado, ¿qué podemos hacer nosotros? Si tú no edificas la casa, en vano edificamos, Señor. Ven, ¿por qué no pides? ¿Por